Hola a todos, bienvenidos a este espacio amplio y educativo. Mi nombre es Michaelis Perea, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad estaremos conversando acerca de lo que es el mensaje comunicacional y su significado. ¿Qué es lo primero que piensas cuando la palabra guión pasa por tu mente? Es muy probable que hagamos referencia al cine, a actores que ensayan su obra con papel en mano. Pero la realidad es que todo tipo de producción audiovisual requiere de un guión, desde un videoclip musical hasta un simple anuncio en televisión. Ahora sí, comencemos. Los géneros audiovisuales tradicionales y sus características. Se define como géneros audiovisuales a uno de los grandes grupos en los que podemos clasificar los programas o videos, pues los géneros en el ámbito audiovisual tradicionalmente se refieren a la ficción, la información, el docudrama, el entretenimiento y la publicidad. Ahora bien, por formato se entiende la forma como se aplica un género. Nos referimos específicamente a los géneros televisivos y cinematográficos. Entre los más resaltantes tenemos el argumental, el documental, el informativo, los realities, los spots, el videoclip, la animación y el educativo. Hablemos acerca del género informativo. Basado en el periodismo, el género informativo nos ofrece un panorama de actualidad según los diferentes hechos, ya que aquí se incluyen lo que son los reportajes, las crónicas, los noticieros y los magazines de entretenimiento. Hablemos también del género dramático. Cuando hablamos del género dramático nos referimos al género teatral, ya que este género se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y de las acciones. Actualmente se consideran 7 géneros mayores diferenciados entre realistas y no realistas, entre ellos la tragedia, la comedia, la pieza, la tragicomedia, el melodrama, la obra didáctica y por supuesto la farsa. Cuando hablamos de las variedades que existen dentro de estos géneros audiovisuales, podemos decir que existe una variedad enorme, como por ejemplo los musicales, los géneros deportivos, infantiles, divulgativos y documentales, educativos, religiosos, las presentaciones, las promociones y por supuesto la publicidad. 1.2. Las características de los géneros de acuerdo con el medio en el que se desarrollan. Así pues, los medios audiovisuales son reconocidos como medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Entre los más importantes están lo que es la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimediales. Una de las características que sin lugar a duda es relevante y está teniendo un potencial enorme es la priorización del material educativo. Hablemos también de lo que es el desarrollo del contenido según el género. Así pues, la producción audiovisual es la producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales, especialmente el cine y la televisión. Voy a definir 3 de algunos que nombré en el primer punto. El videoclip. El primer paso para grabar un videoclip o para desarrollarlo es entender el tema principal. ¿Qué se quiere expresar con esta idea? 2, por supuesto, es crear un guión. 3, es seleccionar los materiales y llevarlos al filme. 4, se encarga de la parte de editar y de realizar las animaciones durante la edición o el montaje. Se escogen las escenas que han tenido mayor relevancia, puesto que aquí se agregan otros elementos junto al guión. Además, el paso 5, se hace una revisión, se sube a YouTube, que es su plataforma, y se promociona. En cuanto al cine, existen muchas caras que dan vida a una simple película. En esta producción podemos encontrar lo que son 3 fases. La primera, llamada preproducción. En cuanto al cine, esta es la fase de la preparación del rodaje. Cuando se trata de cine, se empieza con un guión literario. 2, la producción o también llamado el rodaje audiovisual. Como la fase de producción lo anuncia, es la misma que se hace aquí, es la realización del material que se está planteando, puesto que esta es la etapa que más trabajo tiene y a su vez más valor. Etapa 3, la postproducción. En esta etapa es donde se añaden escenas, donde se corrigen diálogos, donde se añade la música, los colores, algunos efectos, entre otros. Pues como es de esperarse, producir no simplemente se trata de grabar, sino que está compuesta por otros elementos. 3, el spot publicitario.
Las imágenes con movimiento y con color están teniendo muchísima más influencia de la que hoy podemos imaginar. Así pues, para realizar un spot publicitario es imprescindible narrar 3 fases. La primera, preproducción. En esta fase se hace un análisis a profundidad de la idea principal, pues este proceso abarca desde la duración audiovisual pasando por un proceso de cómo se grabará, la localización, para mantener la idea viva y que los materiales estén de acorde a ello. Además del guión técnico, por supuesto, que debe incluir diálogos, planos, escenas, efectos, entre otras cosas. En la producción hablamos de que es aquí donde se implementa el material audiovisual. Se comienza el proceso de materialización de la idea, se realiza, se lleva a cabo el montaje y por supuesto se graba. La etapa 3, la postproducción, este es un proceso de edición, como he mencionado anteriormente, de dicho material, ya que se grabó durante la producción. Este engloba varias actividades como organizar escenas, agregar efectos, la música, los efectos especiales, los colores, entre otros. Así pues, hablemos también de las generalidades del guión. Antes de conocer esta variedad, podemos preguntarnos, ¿qué es? Si bien un guión hace referencia a un escrito en el que se indican tanto las acciones como un diálogo, y en cierto sentido es la ambientación también. Es un estado transitorio, pero ya es la película, no es un objeto literario. Si bien el guionista es más que un escritor, también es un cineasta. Entre las variables de los tipos de guión tenemos el guión literario, el guión técnico, el guión cinematográfico y el storyboard. Hablemos también acerca de los que son los tipos de narración. Una narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos relatados de manera ordenada y específica, ya sean reales o no. Así pues, una narración puede ser un relato, un cuento o inclusive una anécdota. Las narraciones pueden ser de muchísimos tipos, dependiendo de su contenido. Entre ellos se identifican las siguientes. Tenemos narraciones literarias, narraciones periodísticas, narraciones lúdicas o narraciones cotidianas. Hablemos también de lo que es telling versus showing. Una característica importante sobre el narrador es la forma que tiene para presentar los hechos y de regular dicha información. Por ello, se consideran 2 formas narrativas. Telling. El telling consiste en contar lo que pasa. Es cuando el narrador toma las riendas sobre la narración y cobra protagonismo. Así pues, como un mediador entre la historia y el lector, cuando se cuenta dicha historia, tiene por objetivo transmitir la información de una manera muy precisa. En cuanto al showing, consiste en mostrar o sugerir lo que pasa. Trata de representar a la historia directamente sin que la voz de este protagonismo o protagonista abarque lo que es la historia, es decir, da un espacio para que el lector o el espectador pueda ir al ritmo de lo que está sucediendo. Logos, patos y etos. Aristóteles fue el encargado de estudiar a profundidad estos 3 puntos. En su libro Retórica anunciaba que habían 3 pilares fundamentales para persuadir con el discurso. 1. Etos. Definía que el etos es la capacidad que tiene el orador de demostrar que su reputación es la que le permite dar el discurso, generando confianza primeramente en sí mismo y en su auditorio. 2. Patos. La palabra griega se traduce en emoción o en sentimiento. Dicho de otra manera, es la cuota emotiva que debería ser obligatoria en la transmisión de nuestro mensaje, además de una buena cuota de empatía y de una escucha activa. 3. Logos. Puede traducirse en razón, ya que este es el último pilar muy importante, por lo que tiene una estructura en el discurso. ¿Pero por qué? Porque es inútil pensar que tendremos algo para decir si no nos basamos en las características reales del mundo. Partes del guión. El guión es aquel texto que es como una guía para la realización ya sea de una obra, de una serie, de una película o inclusive de un programa de radio. En se exponen todos los pormenores y los detalles de la obra o de dicha presentación, ya que se debe realizar dentro de ello. Pero ¿cuáles son las partes de un guión? Primeramente, el nombre de la obra.
También está la descripción del escenario en el que se va a narrar, los actos, la enumeración, el parlamento, los diálogos, las acotaciones, los apartes, los personajes, obviamente el cuadro y la dirección de escena. Tema, la idea y el conflicto. El tema es esa idea que unifica la historia y que es recurrente en las obras literarias, artísticas y cinematográficas. La idea es algo como, ¿alguna vez te has preguntado o has intentado resumir el argumento de un guión en una única frase? Dicha frase que sintetiza el guión es lo que se denomina idea. Esta se desarrollará en una storyline, en una sinopsis, en un tratamiento y finalmente en un guión. El conflicto. El conflicto se define como una lucha de intereses objetivos y enfrentamiento. A veces ocurre entre dos o más personajes que buscan un fin. Así pues, es el interés que genera la trama. En cualquier guión, el conflicto debe ser muy reconocido, debe darle un espacio al espectador para que llame dicha atención. Cuando hablamos acerca de lo que son los tipos de conflictos, podemos definir que el conflicto narrativo nos ayuda a mantener el ritmo narrativo. Así pues, este nos lleva al ritmo de la guía de dicha obra y debe tener, obviamente, un detonante inicial para que el lector o el observador se enganche con lo que se está observando. Entre estos tenemos temas como religiosos, políticos, históricos, con la autoridad en la esfera privada, de género sexual, amorosos, sociales o culturales e interior. Hablemos de los personajes. La clasificación de los tipos de personajes para un guión es muy extensa. De hecho, dependiendo del tipo de organización, podemos hablar de una clase de personajes o de otras. Sin embargo, los personajes son los elementos a través de los cuales se canalizan las partes más importantes del argumento de una película o incluso obras de teatro, ya que estos ofrecen al espectador un elenco de sujetos con muchas personalidades diferentes, incrementados en diferentes historias y que están enriqueciendo la pantalla acerca de lo que se está narrando. Los personajes cobran un valor muy importante dentro de una serie, o sea, sin ellos no tendría sentido lo que se intenta narrar. Hablemos también de los elementos convencionales. Cuando hablamos de un elemento convencional, podemos decir que son todas aquellos que tradicionalmente se han utilizado para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entre estos, los que son la trama, son el carácter, la atmósfera y el diálogo. Cuando hablamos de la trama, podemos decir que esta es la pauta de un acontecimiento coherente e interrelacionados que se deslizan por el tiempo para dar forma y diseño a una narración. Esta es revisada una y otra vez por el guionista hasta conseguir que parezca natural y que sea fruto de la espontaneidad. La atmósfera. Si bien esta se refiere a las cosas que rodean la escena, tiene mucho más que ver con los personajes que con el escenario, puesto que esta pretende darnos el marco emocional de la escena y de lo que está sucediendo. El diálogo. En cuanto al diálogo, estas son todas las palabras que forman parte de la obra, ya sea dentro de cada escena o incluso se escuchan en off por parte de un narrador. Hablamos del carácter, ya que este tiene como finalidad la vivacidad para sorprender o generar algún tipo de emoción al lector o al espectador, ya que cabe destacar que este mismo posee un significado por lo que puede interpretarse de diferentes maneras. Así pues, a lo largo de este recorrido hemos visto todo lo que conforma los fundamentos del guión, del mensaje, incluyendo los diferentes géneros audiovisuales y su preparación. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias.